Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Que si el chavismo no va a entregar poder, que si preparan una trampa con las maquinitas, que si gana el mundo, que si Maduro viene subiendo en las encuestas. A tan solo 53 días para unas elecciones presidenciales, ¿estamos a punto de una transición o vamos para 6 años más de Maduro? Para hablar de eso y mucho más, hoy hemos invitado a nuestro amigo Jesús Chuo Torrealba. Él es periodista, analista político, ex secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Chuo, bienvenido. Emilio, y amigo suyo. Empecé por ahí. Chuo, para comenzar, ¿estamos a punto de una transición o vamos para 6 años más de Maduro? Mira, yo creo que nosotros estamos en la cornisa de un cambio. Estamos en el borde de un cambio independientemente del resultado electoral del próximo 28. Yo coincido, mi opinión personal coincide con la que reflejan las principales encuestadoras del país. Yo creo que aquí va a haber una sucesión en la presidencia de la República. Yo creo que lo más probable, el escenario más probable es la victoria de Edmundo González Urrutia. Pero en el supuesto menos probable de que el señor Maduro permanezca en la primera magistratura, de todas maneras este país no es el mismo, la política no es la misma y sobre todo el chavismo no es el mismo. Entonces creo que efectivamente aquí vamos con un conjunto de cambios y que lo interesante es ubicar cuáles son las claves de ese cambio. Ahora, Chuo, yo quiero conectarme ahí, yo quiero que me expliques. Tú fuiste secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática que reunía a los principales partidos de oposición. En otro país. Sí. En otro momento. ¿Cómo está el chavismo y la oposición hoy en día en comparación a ese momento que tú viviste? Por eso dije en otro país, no se trata solamente de otro momento. Recuerda que en el 2015, o sea, hace apenas 9 años, eso es relativamente poco para la vida de un país. Sin embargo, la situación era radicalmente distinta. Para empezar, existían los partidos políticos. Para empezar, existían los Cada partidos. quien tenía su tarjeta. En primer lugar, el PSUV era todavía algo parecido a un partido, no esta gigantesca maquinaria clientelar que se permite utilizar las herramientas del Estado para inutilizar no solamente a sus adversarios, sino incluso a sus seguidores. Como tú viste, por ejemplo, el Gran Polo Patriótico fue judicializado todo. Todas las direcciones políticas de los partidos del Gran Polo Patriótico fueron judicializados. O sea, le hicieron lo mismo que le hicieron a Primero Justicia, que le hicieron Acción Democrática, etcétera. Entonces, en primer lugar, existían los partidos. Hoy existe un conjunto de fenómenos, entelequias, realidades. Por ejemplo, el movimiento político más importante en la actualidad es 20, que no es un partido político oficial. O sea, era otra la situación. En segundo lugar, Venezuela no había pasado por los 3 jinetes del apocalipsis, que son la diáspora, la hiperinflación y la pandemia. Eso no había ocurrido todavía. Y en tercer lugar, la oposición, el campo democrático, tenía 3 cosas que en este momento apenas se están empezando a corregir. Teníamos estrategia común, ¿no? Teníamos dirección colectiva y teníamos vocería consensuada. ¿Había unidad? ¿Y había unidad en ese momento? Había estos 3 elementos que configuran una unidad de acción un poco más congruente. En este momento, lo único que tenemos posterior a las elecciones primarias es la vocería consensuada. Todo el mundo asume que la lideresa de la oposición es María Corina Machado y después del acuerdo sobre la candidatura, que el candidato de la oposición, de esa oposición mayoritaria, es Edmundo González Urrutia. Pero fuera de eso, tanto el tema de la estrategia como el tema de la dirección colectiva no están resueltos de forma eficiente y eso es tremendamente problemático cuando, como tú dices, estamos prácticamente a las puertas de un cambio. Entonces, hay diferencias importantes allí en el ámbito de la política, pero hay una diferencia mucho más importante a nivel del país. Yo creo que el barrio vota y elige. El barrio vota y elige en esta oportunidad, cosa que es muy importante. El barrio tiene mucho tiempo votando. Pero no elegía. Nadie eligió aquí vivir en un país
con un sueldo mínimo inferior a $3. Nadie eligió en este país que la mitad de la familia venezolana estuviera desperdigada por el mundo y la otra mitad padeciendo en Venezuela. Eso nadie lo eligió. A nosotros nos ofrecieron otra cosa. A nosotros nos ofrecieron, no un buen gobierno, caballo. A un país próspero. No, ni siquiera eso. A nosotros nos ofrecieron la redención social. Nada más y nada menos que eso, la redención. Nos ofrecieron, muérete de la risa, el combate a la corrupción. Nos ofrecieron cero corrupción. Nos ofrecieron cosas, bueno, que hoy podemos ver que la realidad... La igualdad, pero la igualdad hacia arriba, no hacia abajo. Y nos ofrecieron la igualdad social, ¿no? Nos ofrecieron la igualdad social. Entonces, repito, esto que estamos viviendo, nadie lo eligió. Tenemos, bueno, se han producido como 20 elecciones en estos 25 años y el barrio siempre ha votado, desde el 2000 para acá. Pero ahora tiene la posibilidad del barrio de votar y elegir. Y eso es muy importante, no solamente para, entre comillas, amenazar al gobierno y decirle, mira, traicionaste tus postulados básicos, traicionaste a tu base social y ahora te van a pasar factura, que por cierto, eso va a ocurrir, sino también para advertirle a la oposición que tiene que evaluar desde el punto de vista social todo lo que está ocurriendo. Vamos a decirlo con claridad, hay una fuerte conexión popular con la dirección política de la oposición, con la actual dirección política de la oposición, con el actual liderazgo opositor. Hay una fuerte conexión popular con María Corina y con Edmundo González. Es demasiado importante que se produzca también en retribución una fuerte conexión política de ese liderazgo con las demandas, necesidades y urgencias de esa base social. Mira, ¿y tú crees, Chugo, que la gente en el barrio está dispuesta no solamente a votar, sino a castigar, a un voto castigo por haber recibido no precisamente lo que le habían ofrecido? Te hago la pregunta porque pareciera que el gobierno siente que tiene la mayor fortaleza todavía en los barrios, como ciertamente la tuvo cuando Hugo Chávez, y de hecho, estratégicamente, electoralmente, actúa así, crea los centros estos de una mesa, pero los centros de una mesa no están en Chacao, en Baruta, los centros de una mesa están en barrio adentro, ¿no? En la casa del centro comunal, de la jefa de la VC, o sea, ellos tienen como estrategia buscar el voto del barrio porque entienden que el voto del barrio está con ellos. Mira, yo creo que no es así. Yo creo que el gobierno ha visto la evolución de esta situación y que no es positiva para ellos. Recuerda que el gobierno no tiene necesidad de hacer encuestas esta vez. El gobierno, si tiene sus relaciones con algunas encuestadoras, debe ser para mantenerlos, ¿no? O por razones estrictamente propagandísticas. Pero a través de la plataforma Patria, el gobierno tiene cómo hacer cortes prácticamente en cosa de horas. Entonces el gobierno sabe que lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, con las movilizaciones de González y de la señora Machado, no es mentira. Fíjate tú lo que está ocurriendo en la pobreza urbana y en los pueblos de la Venezuela profunda. Aquí creo que la movilización en Maracaibo y en Barquisimeto fueron las más importantes en grandes ciudades, pero el resto de estas movilizaciones inmensas que se han producido son en ciudades medianas o incluso en pueblos pequeños de la Venezuela profunda. Y a nivel de la pobreza urbana, bueno, el gobierno ha visto que su capacidad de movilización es mínima, es ínfima. Han tenido que suspender muchas movilizaciones. Puras tomas cerradas en los eventos. Intentaron hacer una movilización en el sector del cementerio donde estuvo estrenándose González Urrutia. Tuvieron que suspenderla. La movilización de Diosdado Cabello el 23 de enero fue ínfima a pesar de los ruegos de los jefes de calle que le decían a la gente. Lo sabemos porque muchos ciudadanos están en los chats de los consejos comunales y utilizan el chat de los consejos comunales para bajar las convocatorias. Le rogaban a la gente, le decían, por favor, vengan, tal y cual. Bueno, esa es la situación que tienen. Ellos están haciendo una operación de ingeniería electoral sobre la cual hay que tener cuidado. En virtud de esta situación, de esta pérdida de apoyo, el gobierno está concentrando sus esperanzas en una estrategia de pinzas. Por un lado, están reduciendo
el tamaño del universo electoral. Ellos creen que ellos pueden movilizar hasta 5 millones de electores a través de la maquinaria clientelar. Si reducen ese universo electoral, bueno, con esos 5 millones de electores ganan las elecciones. Si reducen el universo electoral, pueden convertir lo que son una minoría importante, en una falsa Cosa mayoría. que han venido haciendo, Chugo, porque cuando evitan que la población migrante vote, bueno, ahí se quitaron 3 millones, que muchísimos de esos migrantes se fueron por situaciones del país, se fueron molestos con el gobierno. Entonces, en su mayoría esos no eran votos a favor del gobierno. Tenemos casi 9 millones de venezolanos en el exterior. Ajá, ¿cuántos votos? De ellos, presumiblemente, 4 millones y medio están en edad de votar. Y de ese inmenso total, apenas 70.000 venezolanos van a poder votar. Pero ahí se quitaron por lo menos 2 millones en contra, por lo menos, por la medida chiquita. Pues. Lo mismo ocurrió con el tema de los jóvenes que no se habían inscrito. De más o menos 3 millones de jóvenes, apenas se pudieron inscribir 600.000. Y así han ido reduciendo, han ido acotando. El universo electoral. Esa es la estrategia. Y la otra cosa que ellos están apostando es a que las dificultades internas de la oposición impidan que la maquinaria de testigos sea eficiente y tenga la cobertura del 100% que es indispensable en esta ocasión. Ellos están apostando por eso, pero fíjate tú un dato sobre esto que tú decías, que es que ellos están barrio adentro. No, ellos no están como por ejemplo hizo Chávez en el 2004, creando centros de votación en los barrios. Ellos están creando centros de votación en esos espacios donde ellos pueden tener control clientelar y hasta físico sobre el votante. O a través de las amenazas. Claro. No te voy a dar la bolsa CLAP si yo... Centros de votación en unidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la sede de las misiones, en las bases de misiones, incluso en casas de familia de dirigentes del PSUV, jefes de las VC, jefes de calle, jefes de sector. Allí están quienes manejaron, Chugo, en su momento las maquinitas electorales. Eso no me lo contaron y nosotros vimos cómo a través de los... Tú sabes que ahí en los sectores populares... Correcto, sí, en los sectores populares, bueno, hay diferentes grupos, pues, y entre esos grupos están los grupos del CLAP, manejados por una persona afecta al gobierno. Y bueno, esa era la persona que informaba cuándo llegaba la maquinita, en la casa de ella iba a estar, en qué horario, y bueno, y todo un manejo político de la inscripción. Es así, pero fíjate tú, del registro hay una diferencia electoral importante entre decir, voy a poner el centro de votación en el barrio porque los votos del barrio son míos, a decir, voy a poner el centro de votación en la casa de mi dirigente para que mi clientela tenga acceso a él. ¿Me entiendes? O sea, es radicalmente distinto. Ahora, yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que la votación de la pobreza urbana y de la Venezuela profunda favorece a la opción opositora, pero insisto, así como hay esa inclinación de la pobreza urbana y de la pobreza rural hacia el cambio, la opción, quienes lideran la opción del cambio, tienen que hacer expresa también una vocación de cercanía y de compromiso con esa Venezuela profunda y con esos ciudadanos que están en la pobreza urbana. ¿Por qué? Bueno, por una razón elemental. Yo creo que la gobernabilidad democrática en el futuro inmediato no se va a defender en la Asamblea Nacional, no se va a defender con los órganos de represión del Estado. La gobernabilidad democrática, la estabilidad del país se va a defender en los barrios. Si tú no logras, en el escenario más probable, que es la victoria de la opción del cambio el 28 de julio, si tú no logras que el ciudadano de a pie y sobre todo el pobre, recordemos que ahora hay que añadirle a los pobres de siempre los empobrecidos de ahora, de acuerdo a la encuesta de la OCAP, la ENCOVID, la encuesta de condiciones de vida, entre el 80 y casi el 90% de la población está por debajo del índice de pobreza. Si no se logra que el ciudadano que está en esa condición asuma que el cambio democrático es suyo, ¿no? Es de su propiedad y por tanto esté dispuesto a defenderlo, si eso no se logra, entonces la defensa de la estabilidad del país será una pelea entre élites, ¿no? Una con los recursos formales del Estado y otra con los recursos, bueno, con todo el dinero, con todos los instrumentos de la violencia y con toda la falta de escrúpulos que ha demostrado tener algunos sectores del oficialismo. Y eso hay que evitarlo.
Yo creo que, repito, en esta oportunidad el barrio vota y elige, y creo que va a elegir el cambio. Es demasiado importante que quienes lideran la opción del cambio entiendan esa realidad y hagan expreso su compromiso con esa vocación de cambio que tiene el ciudadano humilde. Chugo, vamos a ir al corte de publicidad y al regreso quiero que abordemos el tema. Tal cual como tú lo has venido enfocando, bueno, pareciera en tu visión de que de todas gana el mundo. No he dicho González, eso. González No he dicho Rodríguez. eso. He dicho No. que es el escenario Más más probable. probable, pero que hay una operación en marcha de ingeniería electoral que tiene que ser revertida. Si eso ocurriese, el escenario más probable, tú ves al chavismo entregando el poder. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Jesús Chuo Torrealba. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Jesús Chuo Torrealba, periodista, analista, exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Y te dejamos, Chuo, una pregunta al aire, porque uno como periodista, tú seguramente también maneja fuentes y estas fuentes, pues, muchas de ellas te dicen de que el chavismo no va a entregar poder, pase lo que pase. El escenario más probable que hemos analizado da como ganador, el escenario más probable que hemos analizado da como ganador a Edmundo González Urrutia. ¿Tú ves al chavismo entregando el poder? Yo tengo que hacer dos comentarios. En primer lugar, insistir en que ese escenario más probable es hasta ahora solamente eso. Eso no está escrito en letras de fuego sobre mármol. La victoria no está asegurada, el mandado no está hecho. Hay una operación en marcha del gobierno que, repito, tiene dos elementos fundamentales: reducir el universo electoral para que su minoría se transforme en una falsa mayoría, y especular además también con las dificultades que pueda tener la oposición para construir una red de integridad electoral suficientemente poderosa y amplia. Salvando eso, repito, el escenario más probable desde el punto de vista estadístico y lo que se puede palpar en la calle es que es la victoria de Edmundo González Urrutia y del liderazgo de María Corina Machado. Ahora bien, la pregunta que se hacen muchos, ¿el chavismo entregará? Yo quisiera decir dos cosas. Primero, recordar lo que ocurrió la noche del 6 de diciembre del 2015. La noche del 6 de diciembre del 2015, el general en jefe Padrino y el alto mando militar reconocieron el resultado antes que el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y eso es historia patria, ahí están las grabaciones. En la actualidad, que estamos en presencia de una situación mayor, porque lo que está en juego es la cabeza de la jefatura del Estado, nada más y nada menos, yo creo que hay que recordar que el chavismo, entre comillas, no es una totalidad homogénea. Yo creo sí que puede haber sectores extremistas, puede haber sectores irresponsables, puede haber sectores que no están pensando en la política, que están pensando en sus negocios, muchos de ellos de naturaleza quizá turbia. Entonces se aferran al poder con desesperación. Pero quienes estén pensando en la política, quizás estén haciendo otros planes. Quienes estén pensando en la política pueden estar diciendo, mira, el chavismo, como el peronismo en Argentina, como el APRA en Perú, como en la Venezuela de los años 20, 30, 40 del siglo pasado, todo proyecto político que en América Latina haya nacido apelando a los pobres tiene una gasolina histórica de muchísimo tiempo. Hay gente en el chavismo que puede pensar, y yo creo que están pensando, que una pasantía por la oposición no es un mal negocio para la reinvención del proyecto político chavista. Yo creo que hay gente que puede estar pensando que tiene no solamente la
la curiosidad ideológica, sino incluso la edad necesaria para plantearse las cosas en esos términos. Entonces podemos ver, ¿no?, muy probablemente que después que en el chavismo se quite ese cepo que es actualmente el tema clientelar, el control de la maquinaria del Estado aplicada a los negocios, allí se abran, ¿no?, las compuertas y ciertos diques empiecen a fluir. Repito, si alguien quiere hacer política desde el ámbito del chavismo para reinventar ese proyecto, quizás pueda tener ciertamente éxito. Primero porque, repito, hay una semilla sembrada de manera importante. Aún hoy, todas las encuestadoras hacen con cierta periodicidad la pregunta, ¿cuál ha sido el mejor presidente de los últimos años, tal, de las últimas décadas? Y por lo menos el 50% sigue diciendo Chávez. Después de años muerto el presidente de la República, el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, repito, hay un capital político y simbólico allí, y hay también la realidad de que cualquier gobierno que venga, el gobierno de Edmundo González, etcétera, va a encontrarse un país destruido, va a tener muchísimas dificultades de gestión en lo económico, va a encontrar un país desde el punto de vista social descalabrado y desde el punto de vista físico invadido. Venezuela es un país que tiene sus fronteras tomadas por grupos guerrilleros, y el corazón de nuestro país tiene varias zonas donde son los pranes o los grupos del narcotráfico los que ejercen control del territorio. Es decir, no es ninguna papita la que va a tener el próximo gobierno. En esas condiciones, el chavismo podría ser, este chavismo, digamos, renovado, reinventado, podría ser un ejercicio opositor democrático eficiente. Recordemos lo que fue, la oposición siempre ha pensado en modelos de transición como el chileno o el español, siempre. Lo que puede tener en la cabeza el oficialismo es un modelo de transición como el de Nicaragua, post la llegada al poder de Violeta Chamorro. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió que el sandinismo se mantuvo cohesionado y la oposición en el poder se dividió. ¿Y qué pasó? Daniel Ortega regresó al poder, esta vez por la vía electoral. Eso ocurrió. Ellos pueden estar pensando en algo como eso. Por eso digo, quizás hayan sectores irresponsables del chavismo, sobre todo los más vinculados con temas de corrupción, que estén inclinados a la idea de aferrarse al poder. Pero creo que el grueso de esa formación apostaría a mantenerse haciendo política pensando en que tienen todas estas posibilidades. A mí me preocupa más bien lo que pueda ocurrir en el ámbito opositor una vez llegado el poder, y lo digo en este caso por experiencia propia. Yo sé que estamos en una nueva situación y yo sé que el liderazgo opositor tiene meses haciendo las cosas bien, ¿no? Esa confianza que hoy el país tiene en el liderazgo opositor se la ha ganado porque, repito, tienen meses haciendo las cosas de buena manera, con buena factura. Sin embargo, yo debo recordar cosas que yo viví, pues, o sea, no me la contaron. La noche del 6 de diciembre del año 2015, ¿no?, en pleno hervor del triunfo, este país pensaba que el liderazgo de la oposición era un conjunto de gente preclara, ¿no? Éramos las estrellas de Fania de la política. Y resulta que de esa noche del 6 de diciembre del 2015, el gobierno salió, ¿no?, a construir la trampa judicial para arrebatarnos la mayoría calificada. Para anular ese triunfo de la Asamblea Nacional. Para anular ese triunfo. Y la oposición salió más bien para caerse a golpes entre ellas, ¿no? Para caerse a golpes entre ellas, para disputarse. ¿Cuántos jueces le iba a tocar? ¿Quién iba a ser la primera, quién iba a ejercer el primer turno de la presidencia de la Asamblea Nacional? Casi se dividen, tuvimos que convocar un proceso electoral interno para resolver esa nimiedad. Entonces, mientras esto estaba en eso, el gobierno estaba modificando la realidad y quitándonos en los espacios judiciales, en los tortuosos pasillos judiciales, lo que habíamos ganado limpiamente en las urnas. Entonces, y en efecto lo hizo, finalmente lo hizo. Y en efecto lo hizo. Entonces, yo deseo, hago votos y hago este alerta público para que no vuelva a ocurrir. Si se produce, como todo parece indicar, esa clamorosa victoria, ojalá que esa clamorosa victoria
nos lleve a un mayor sentido de responsabilidad con el país, nos lleve a todo eso que ha venido diciendo Edmundo González Urrutia, a un gobierno, a una transición en paz, a una transición respetuosa, a una transición sin perseguidos ni perseguidores y a un clima de estabilidad que es clave, es clave. O sea, otro de los errores que se cometió en el año 2015, hubo gente que olvidó que ganamos 2/3 partes de la Asamblea Nacional porque por nosotros votó, por la tarjeta de la manito, la misma tarjeta de la manito, había votado toda la oposición y un sector importante del chavismo descontento. Hay gente que olvidó eso, entonces recuerdo de un señor político que mandó a sacar los retratos de Chávez y a tirarlos a la basura. Pero empezaron a hacer cosas que hicieron que ese sector que había votado por el cambio se regresara o se quedara en neutro. Mira, hay que tener muchísimo cuidado. Esta votación masiva, este tsunami electoral que algunos prevén que pueda favorecer al cambio el 28 de julio, está integrado, como no, por el voto duro de la oposición, pero también por una gran cantidad de gente que lo que quiere no es la continuidad del conflicto. El país quiere paz. El país quiere normalidad. Quiere diálogo, el país normalidad. Quiere salir de Maduro porque está hambriento de normalidad. Si tú no le das eso, si tú le das, en vez de eso, venganza, continuidad del conflicto, pero alternando los elencos, el que antes era perseguidor es perseguidor y viceversa, si le das eso, te vas a quedar sin base social en 6 meses, ¿no? Y eso no solamente no es deseable para la oposición política por su proyecto de cambio, eso no es deseable para el país. Hemos analizado escenarios donde probables donde pudiera ganar el mundo y donde pudiera ganar Maduro. Con todas estas maniobras que ha hecho este gobierno en búsqueda de ganar las elecciones y que según los análisis que hemos hecho pues no ha terminado allí porque sigue todavía en vilo el tema de la tarjeta de la manito, pero puede obtener este gobierno ganando las elecciones de la forma como está actuando legalidad, porque este gobierno está buscando legalidad, Maduro busca legalidad internacional. ¿Puede este gobierno, si gana las elecciones de esta forma, con todos esos mordiscos y toda esa cosa que hemos venido analizando a lo largo del programa, puede ganar legalidad? Al principio de nuestra conversación yo te había dicho que independientemente de lo que ocurra el 28 de julio, Venezuela está a las puertas de un cambio. Y lo decía justamente por esta pregunta que me haces. El señor Maduro Moros, la opción política que representa, no tiene cómo garantizar viabilidad política a su proyecto ni estabilidad política y económica al país. No tiene cómo hacerlo. Quizás en el supuesto negado de que montaran una operación como la que yo he descrito y denunciado hace poco, una operación de manipulación electoral, reduciendo el universo electoral e incrementando los problemas para que la oposición cubra con testigos todas las mesas. Quizás imaginemos por un momento, ¿no?, que ocurra el supuesto negado de que permanezca Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Pero eso significará, pregunto yo, que Maduro tenga más acceso a crédito interno. No, ¿por qué? Porque la banca interna no existe. Entonces no tiene cómo conseguir crédito interno. ¿Será que un resultado obtenido de esa manera le abrirá al gobierno de Maduro los nexos, los vínculos para obtener crédito externo? Las organizaciones multilaterales, el Fondo Monetario Internacional. No, tampoco. Entonces, ¿qué va a terminar haciendo Maduro? Lo que está haciendo ahorita. La única manera de financiarse es acudiendo a eso que algunos economistas llamaban la maquinita de hacer dinero. ¿Qué está pasando ahorita que estamos hablando, Emilio? Ahorita lo que está ocurriendo es que en vísperas de un evento electoral, el gobierno incrementó nuevamente el gasto público. Ahora, ¿por qué incrementa el gasto público? Porque está utilizando el dinero de los impuestos, o está utilizando el dinero del oro, o el dinero del petróleo. No, porque ese es dinero real. Ese dinero real va para otras cosas, ¿no? Sobre todo para otra gente. El gasto electoral se está financiando con
dinero de la maquinita inorgánica. Hay más dólares porque ahora ni siquiera tienen que imprimir billetes, ahora simplemente es dinero digital. Hay más bolívares digitales, ¿no?, persiguiendo la misma cantidad de dólares que había. Entonces, ¿qué está pasando con el dólar paralelo y el dólar BCB? Todos lo saben. Está abriendo una nueva brecha. El gap se está abriendo. La brecha se está abriendo. Es decir, cada vez que usted vea una valla de Maduro, cada vez que usted vea un mural de Maduro, cada vez que usted vea una caravana de Maduro, sepa que eso lo está pagando usted. Y lo está pagando de la manera más dura. Lo está pagando con inflación y con la irregularidad cambiaria. Entonces, eso es lo que va a seguir si el señor Maduro llega a, por cosas de la vida, y se dé el escenario menos probable, que es su permanencia en el poder. Entonces, si lo único que garantiza Maduro es la continuación de la inestabilidad económica y de la inseguridad jurídica y política, entonces Venezuela va a seguir buscando cauce para resolver esta situación. Por eso decía, ya no estamos en la situación de hace 2, 3 años. Y yo creo, insisto, yo soy reacio a aquel cuento de creer que la gente inteligente está solamente del lado con quien uno está de acuerdo y los otros todos son unos brutos o unos patanes. No, chicos, yo creo que hay gente inteligente en todas partes, así como hay gente malvada en todas partes. Yo creo que en el oficialismo hay gente que entiende que se cerró efectivamente un ciclo político en el país y que, cómo no, el chavismo puede reinventarse, sí, pero lo más probable es que tenga que reinventarse en la oposición, lo cual no es una tragedia, lo cual es un dato normal en la vida democrática. Así que a esa apuesta deberían asumirla los voceros del sector oficialista más lúcido, más responsable y con más vocación de futuro. Ahora, en el caso, repito, del liderazgo opositor, mira, yo estaría pensando más bien en cómo diseñar políticas públicas que permitan una rápida conexión del gobierno del cambio con los sectores populares. Eso es indispensable para la estabilidad y la gobernabilidad futura del país. Y yo creo que tenemos una oportunidad muy grande. Venezuela necesita de inmediato atender temas como el ingreso y el consumo de la mayoría empobrecida de Venezuela. Hay maneras de hacerlo, ¿no? Se puede recurrir a lo que desde la Arrasábal en el 58 se llamó el plan de emergencia, o a lo que hizo Chávez allá por el 99-2000 cuando inventó las misiones, pero eran misiones que no tenían planes ni proyectos, entonces se reducían a distribuir dinero. Se puede hacer eso, pero también se puede hacer otra cosa. Mira, el drama de los barrios y las organizaciones populares venezolanas es demasiado grave, demasiado duro. El tema de la habilitación física de barrios es una necesidad urgente y está probado que el actor más eficiente en la construcción de vivienda en el país no es el Estado ni es la empresa privada, es la gente. 7 de cada 10 viviendas que existen en nuestro país no son construidas ni por el Estado ni por la empresa privada, sino por el propio ciudadano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, dotar a ese actor más eficiente en la construcción de vivienda de la asesoría técnica y de los recursos financieros para reconstruir el país, pero reconstruirlo desde los barrios. Eso tendría 3 virtudes. La primera, le darías empleo a una inmensa cantidad de personas, porque la mano de obra de esa gesta de reconstrucción serían los mismos habitantes de los barrios. Además, le estarías dando, y esa es una diferencia importantísima, le estarías dando también el poder sobre los recursos a esa ciudadanía que es el actor más eficiente en la construcción de vivienda. Hay que darle también la inducción, los recursos, la habilidad técnica. Lo hizo Enrique Mendoza en su momento, desde la Fundación de Desarrollo Social, le daba el dinero a la gente para que la misma gente construyera su propia solución. Y hay que darle, que no solamente eran viviendas, sino ambulatorios, servicios. Eso, por cierto, formó parte de la primera ley de vivienda del gobierno de Chávez en el marco de la primera ley habilitante, y fue la primera gran traición
de la Revolución Bolivariana a los pobres. Ellos aprobaron ese programa de habilitación física de barrios, repito, en la primera ley de vivienda, en la primera ley habilitante que Chávez se le dio. Y apenas aprobada, el mismo Chávez violó su ley, le quitó los recursos al CONAVI y se los dio todo a los militares a través de una estructura corrupta llamada Fundabarrios. Fue tan corrupto que ellos mismos tuvieron que poner preso al militar que dirigía eso en ese tiempo. Entonces, repito, si tú haces eso, primero resuelves el tema de empleo, ¿no?, de ingreso y de consumo. En segundo lugar, resuelves un tema político muy importante. Le estás dando al pueblo llano la razón para que diga, el cambio es nuestro. El cambio es mío y yo lo defiendo. Y en tercer lugar, le vas a dar por fin al país la oportunidad de cambiar el paradigma de la construcción de ciudad. Hasta ahora, los servicios públicos, las ciudades se diseñan a partir de privilegiar la cuadrícula urbana. Los barrios eran, bueno, el repele, ¿no? Los barrios existen en aquellos sitios donde ni el Estado ni la empresa privada creyeron que era prudente construir ciudad. Bueno, allí el pobre construyó ciudad, ¿no? Y siempre estuvo entonces en minusvalía tanto la red de aguas blancas, la red de aguas negras, el tendido eléctrico, el servicio de telefonía. Venezuela es un país extraño en ese sentido. Nosotros en otros países los teléfonos celulares siempre lo tenían los ejecutivos que necesitaban estar conectados. En Venezuela los teléfonos celulares lo tienen los pobres porque allá no llega la red de cobre. Entonces, tú puedes reinventar el país, reurbanizar el país, pero esta vez estando centrados en esos espacios donde vive la mayoría del país, que son los barrios populares. Bueno, Chugo, lamentablemente, eso va para otro programa, ¿viste? De todas estas propuestas, todas estas cosas. Yo creo que vamos a ir analizando primero el 28 para después analizar el 29. Bueno, pero fíjate tú una cosa, yo estoy de acuerdo, por supuesto, y de cara al 28 ya lo hemos dicho N veces, hay que montarse en los testigos porque donde no tengas testigos te vas a encontrar con que los votos fantasmas superarán los votos reales. Eso es así. Ahora, siempre que hemos dicho eso, de que hablemos del futuro cuando el futuro llegue, entonces cuando el futuro nos alcanza no sabemos qué hacer. Hay que tener cuidado. Muchas gracias, Chugo. Chugo Torrealba, y como siempre le recordamos a las personas que se conectaron tardíamente que en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista a Chugo Torrealba, y ahí pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.